Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días a aquellos que están conectados en el hemisferio norte, Centroamérica. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. El tema de hoy será abordaje territorial y trabajo jurídico comunitario desde la defensa pública, que estará a cargo en esta ocasión de dos expositoras, a cargo de Mariano Gutiérrez y de Mariel Lacosta, que a continuación los presentaré formalmente. Previo a ello, como siempre, para las cuestiones del Zoom, que por favor mantengan el micrófono apagado, que no se enciende automáticamente. En lo posible mantengan las cámaras encendidas. Con respecto al certificado de asistencia, les pedimos que por favor no pongan sus datos y no marquen su presente en el chat, sino que completen directamente en el formulario cuyo link vamos ahora a pegar en el chat. Así completan ahí sus datos y a partir de ahí luego les emitiremos el certificado de asistencia. El chat preferentemente déjenlo entonces liberado para formular preguntas o comentarios, que al finalizar la conferencia le daremos lectura a los expositores y ahí generar unos 15 minutos de intercambio con ellos. Bueno, y por último también agradecerles a todas las defensorías públicas y asociaciones de defensorías públicas que integran la AIDEF por difundir la actividad. Hemos recibido muchas inscripciones, más de 550, así que, bueno, muy agradecidos por esa difusión. Bueno, entonces sin más, damos inicio. Voy a pasar a presentar en primer lugar a Mariel Lacosta. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, es defensora coadyuvante del equipo Riachuelo de la Defensoría General de la Nación y también es docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Mariano Gutiérrez es abogado, también por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Criminología, es asimismo docente de Administración de Justicia de la Universidad Nacional de Lanús, y es defensor público auxiliar y coordinador de los equipos de trabajo territorial que tiene la Defensoría General de la Nación, que son dos. Por un lado, el equipo Acceder de Justicia, Acceso a la Justicia, el equipo Acceder, y por otro el equipo Riachuelo. En primer lugar, entonces va a tomar la palabra Mariano Gutiérrez, que va a dar un paneo más general del trabajo que llevan adelante en territorio desde la Defensoría General, y a continuación tomará la palabra Mariel Lacosta. Una última cosita que quisiera linkear esta conferencia con la que ya tuvimos en el primer semestre, una conferencia que estuvo dictada por Laura Santa Coloma de Colombia, que ella habló sobre la eficacia de sentencias ambientales en Colombia. Para aquellos y aquellas que estuvieron participando de esa conferencia, ella habló también del tema muy parecido al enfoque que le van a dar aquí los expositores, pero lo importante de la conferencia de hoy es que van a dar cuenta del trabajo concreto desde la defensa pública, todo aquello que se puede hacer desde la Defensoría Pública en este tema de enfoque territorial y acceso a la justicia. Así que, bueno, agradeciendo a Mariano y a Mariel de antemano, le paso la palabra a Mariano para que comience. Hola, bueno, muchas gracias a la Defensoría General y al área de internacionales por esta invitación, y gracias a todos los presentes por estar acá. En general, lo que yo voy a proponer hacer es una especie de historización de cómo fuimos concibiendo el trabajo de acceso a la justicia desde estos equipos territoriales de la Defensoría General, digamos, marcado en una disputa de sentidos, uno más tradicionalista sobre el acceso a la justicia, que tiene que ver con el reconocimiento formal en instrumentos jurídicos de la posibilidad de acceder a la instancia judicial para defender un derecho, y uno, si se quiere, más renovador, más novedoso, que tiene que ver
ya no solo con la tutela judicial en abstracto o formal, sino con la tutela judicial efectiva de los derechos. Y esto implica, digamos, tomar en cuenta las vulnerabilidades específicas de aquellas personas a las que se quiere defender. Esto es, en este marco están, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia del año 2010, y lo que nos propone este marco, si se quiere más nuevo, es tomar en cuenta las dificultades específicas de las personas o grupos particularmente vulnerables a la hora de pensar una estrategia de abordaje y a la hora de incorporar esas vulnerabilidades también a los instrumentos jurídicos, ¿no? También en esta oleada de acceso a la justicia se puso muy en agenda la cuestión de la alfabetización jurídica y de la difusión de derechos para los grupos y personas vulnerables, reconociendo que parte del problema de falta de acceso a los derechos tiene que ver con la falta de conocimiento de los derechos de parte de algunos sectores de la población. En este marco, en este segundo marco, en el de las reglas de Brasilia, en un marco político donde acá en Argentina los ministerios de seguridad y de justicia se dividen, se firma un acuerdo con el Ministerio de Justicia a fines del año 2010 para hacerse efectivo en el 2011, en el que se crea un equipo, que es este equipo de trabajo en centros de acceso a la justicia, para ir a buscar dos objetivos institucionales particularmente prioritarios para la Defensoría General, que era la violencia institucional y la expulsión de migrantes. Y se suma este equipo especializado a todo un despliegue de centros barriales que estaba montando el Ministerio de Justicia. Algo parecido algo menor, pero similar al proyecto de las casas de justicia, ¿no? Centros barriales donde había expertos legales, trabajadores sociales, y donde varias instituciones de defensa de los derechos iban a colaborar. Particularmente la Defensoría General dice, bueno, nosotros podemos colaborar y nos interesa ir a buscar casos de violencia institucional y de expulsión a migrantes. Era en los inicios un equipo muy pequeño, éramos 3 personas, y lo que nos encontramos cuando vamos a colaborar en esos lugares es que las demandas de problemas con la que nos encontramos y que escuchamos exceden con mucho el primer diagnóstico institucional de cuáles iban a ser esos problemas prioritarios. Cuando nos dirigimos a la población migrante nos damos cuenta que la gran cantidad de problemas no viene tanto por la expulsión, sino por un montón de problemas burocráticos que les impiden el acceso a la documentación o a otros derechos, que es un fenómeno muy extendido, que aparentemente de baja intensidad y de baja visibilidad en el caso concreto, pero muy extendido, que en el caso argentino no llegar al DNI también inhabilita la accesibilidad a muchos otros derechos. Y también un poco nos pasa lo mismo con violencia institucional, nos encontramos con muchas demandas y con peticiones sobre casos de violencia institucional que podríamos llamar de baja intensidad individual, pero muy extendidas. Y en ambos casos, la intervención de la DGN como priorizar el litigio estratégico en este caso, porque no es su función universal, en el caso de la violencia institucional, por ejemplo, o en el caso de la representación de los migrantes ante sede judicial, nos puso frente a un dilema, que era seguir ofreciendo un servicio muy limitado frente a la demanda que nos encontrábamos en el barrio, o repensar el servicio que estábamos brindando desde una óptica más amplia del acceso a la justicia, releyendo las reglas de Brasilia y la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, y por lo tanto dar asesoramiento, derivación responsable y extender toda nuestra intervención a todos aquellos casos de afectaciones de derechos, prioritariamente a todos los que sean competencia del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, pero también a otros de instituciones que no estuvieran allí presentes, a quienes teníamos el deber de asesorar y derivar, ¿no? Digamos, no había ninguna razón legal que nos obligara a no atender esos otros casos que escapaban al diagnóstico de la propuesta inicial. Lo que nos llevó a modificar no solo legalmente nuestro convenio con el Ministerio de Justicia, sino a modificar el perfil de la gente que integraba el equipo, e incorporando gente con más conocimiento barrial, no solo abogados,
que de alguna manera nos enseñaron a los abogados a ampliar la escucha de esos problemas y a tener estrategias de comunicación para entender la demanda que aparecía y dar cuenta de esa demanda de defensa de derechos. Entonces nos obliga, de alguna manera, nos obligó a abrir el horizonte de lo que pensábamos que nos íbamos a encontrar, y eso implicó también una reforma legal y una reforma en la constitución del equipo. Poco a poco esto nos va llevando a una, tal vez podríamos llamar tercera concepción del acceso a la justicia, que tiene que ver no solo considerarla en relación a la efectivización de la posibilidad de llegar a las instancias judiciales para reclamar por un derecho, sino a considerar que esa instancia judicial es una sola de las tantas vías posibles para hacer efectivo un derecho, es decir, el acceso a la justicia dentro de un objetivo político más amplio, que es garantizar el acceso efectivo a los derechos. Y esto nos impone entonces también poner el foco en todas las acciones y estrategias extrajudiciales que podríamos tener ante una violación de derechos o ante una falta de reconocimiento de derechos. En esa nueva concepción, la vía judicial aparece solo como una posible vía de solución de estos conflictos, entre otras tantas, y en cada caso requiere evaluarse cuál va a ser la más efectiva, ¿no? Por otro lado, el trabajo con las personas, el contacto directo en los barrios, es decir, en el contexto en el que sus vivencias se desarrollan, nos impuso también un cambio de mirada respecto de las poblaciones vulnerables. Reconocer que ahí mismo en esos actores se despliegan estrategias de supervivencia, de organización de los conflictos, que hay un entramado barrial que puede ser más conflictivo, más fragmentado, y que esas vidas se desarrollan en ese entorno, nos impone reconocerlo no solamente o pensar su vulnerabilidad no solamente a partir de la falta, de su carencia, de la deficiencia, de lo que no tienen y por eso no llegan a la institución, sino también reconocer lo que sí hacen, las estrategias activas. Es decir, pasar de ser algo así como pacientes, de que requieren un cuidado en sus derechos, a ser actores, a ser sujetos activos de las soluciones que podemos intentar. Entonces acá ya pasamos, digamos, a pensar no solo la alfabetización jurídica, sino la participación activa de las personas en su futuro. Y como una cascada, estos cambios en la mirada y estos cambios en la formación del equipo lleva también a una nueva perspectiva sobre las instituciones, porque así como pensábamos la vulnerabilidad del otro a partir de su falta, solemos pensar el problema de la falta de acceso a la justicia de nuestras propias instituciones como aquello a lo que no llegamos a cumplir, lo que no podemos hacer por falta de recursos materiales, porque se requiere mayor capacitación, pero lo que invisibilizamos en ese proceso son todas las estrategias que todavía existen en nuestras instituciones, que son prácticas activas de exclusión de las personas vulnerables. Es decir, no solo ver a los sujetos a partir de las deficiencias y de sus faltas por las que no pueden llegar a hacer efectivos sus derechos, tampoco ver a las instituciones solo a partir de sus deficiencias, sino reconocer una capacidad activa en los sujetos y también reconocer estrategias activas que hay que desmontar en nuestras propias instituciones que impiden o obstaculizan el acceso a la justicia efectiva. Acá se impone, digamos, una mirada inversa, aquella de la alfabetización jurídica, porque lo que tenemos que hacer ahora también es capacitarnos nosotros para comprender qué es lo que ocurre en esas historias de vida y en esos barrios hacia donde vamos, sacándonos un poco las preconcepciones jurídicas de cómo articular y construir el problema. Entonces, esto lo que ocurre, lo que termina por llevar es a un fuerte contraste entre las declaraciones jurídicas y judiciales de la justicia, pero también de las instituciones de defensa de derechos, con sus prácticas efectivas de accesibilidad o exclusión. Y lo que va ocurriendo es que el equipo de acceso a la justicia, por ser el equipo barrial que deriva casos hacia el resto del Ministerio Público de la Defensa, empieza a tensionar con esas instituciones o esas sedes defensistas hacia donde deriva el equipo, ¿no? Empezamos a tener dos miradas de trabajo que empiezan a tensionar fuertemente. Una, la que generamos nosotros desde el barrio, y otra, la que genera una tendencia en algunas instituciones más conservadoras, si se quiere, de reproducir
las cosas tal como siempre se han hecho. Y en estas tensiones, digamos, van creciendo y van forzando ciertos cambios en la política institucional que fuerzan a las viejas, a las defensorías que trabajan con la vieja lógica, a aceptar ciertas nuevas lógicas de trabajo más ancladas, ya no tanto en ese reconocimiento formal de derechos, sino en la efectivización de los derechos a través de la instancia judicial o no. En el año 2016, es decir, 5 años después de la creación del equipo, se cierran algunos centros de acceso a la justicia, entonces el equipo decide no abandonar los barrios y para esto empezamos a trabajar ya no solo en algunos de los centros que quedaron abiertos, sino en parroquias y clubes de barrio, lo cual supone adaptarse nuevamente a un nuevo contexto, ganando autonomía respecto de ese perfil que teníamos muy accesorio a las políticas de acceso a la justicia del ministerio. Esto también nos lleva en el 2017 a tratar de tener una identidad propia, algo que sea fácilmente difundible, que la gente nos reconozca, que cuando tenga un problema de derechos diga necesito un asesoramiento de tal equipo, de tal programa, de ahí viene el nombre acceder, que significa acceder a tus derechos, un logo particular, una forma, una política comunicativa. En el 2018 nos encontramos, después de varios años de trabajar en los barrios, con, digamos, y de encontrarnos con muchas otras instituciones de defensa de derechos, nos encontramos con la necesidad de organizar un poco y articular nuestro trabajo en conjunto para evitar un montón de ruido que ocurría, que a veces parece problemas meramente burocráticos, como cómo derivar un caso de una institución a la otra, pero esos problemas burocráticos a veces generan barreras de muy difícil sorteo para las personas vulnerables. Es decir, que una institución requiera determinados requisitos para recibir una derivación de parte de otra, a lo mejor implica 3 días en el que la persona demandante tiene que dejar su trabajo, dejar a sus hijos, irse de un barrio alejado hasta el centro. Y estos obstáculos se van sumando y generan, como dije antes, prácticas activas de exclusión. Para eso, en el 2018, la red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos, es decir, todas las instituciones que de alguna manera prestamos servicios jurídicos gratuitos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, acá después, si queda tiempo, tendría que hacer un excursus explicando que la Argentina tiene un complejo sistema federal por el cual hay toda una justicia provincial y hay una justicia federal en paralelo, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay 3 fueros, porque hay un proceso de autonomización de la ciudad, que ya no es solo la capital federal, sino que además es una ciudad autónoma, entonces creó su propio circuito judicial, con lo cual hay un fuero ordinario, un fuero de la capital, un fuero, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, un fuero de la capital federal y el fuero federal propiamente dicho, con lo cual las derivaciones y el conocimiento de quién, de qué institución debe defender qué tipo de derechos, se hacía bastante complejo y bastante laberíntico. Entonces, si no podíamos explicar eso bien a nuestros mismos defendidos, resulta que tampoco a veces podíamos entenderlo bien nosotros. No sabíamos bien dónde empezaban las competencias de uno y las de otros, y para esto la red de prestadores sirvió mucho. En el 2020, por supuesto, la pandemia y el distanciamiento nos impuso abandonar la atención territorial y esto trajo como un efecto la digitalización, lo cual implicó muchos problemas y limitaciones, pero también algunas ventajas para la accesibilidad de personas a las que estos traslados geográficos por largas distancias les implicaban barreras estructurales difíciles de sortear. Y finalmente, esta tensión que les contaba y, digamos, la permanente crisis económica que venimos viviendo ya hace varios años, generaba cada vez más demanda de nuestras instituciones de defensa de derechos y en particular en lo que veíamos nosotros en el ámbito del fuero de familia. Entonces, nuestras derivaciones hacia las defensorías públicas oficiales que se encargaban del fuero de familia empezaron a ser cada vez mayores. Y las 4 defensorías que había para toda la capital federal eran insuficientes. Entonces se resolvió darle al mismo equipo acceder tareas de patrocinio de aquellos casos que recibiéramos nosotros en los barrios donde atendíamos.
Esto además fue un paso más para la justicia de cercanía, es decir, rediseñamos todo el equipo ya no solo como asesoramiento y derivación responsable, sino como un equipo de patrocinio territorial, de defensa de cercanía, en el que el abogado atiende a su defendido en el barrio del mismo defendido. Para darles una idea, en el primer año de trabajo, cuando les conté que íbamos a buscar solo casos de violencia institucional, de expulsión de migrantes, tuvimos 100 consultas, y en el año 2021, cuando asumimos tareas de patrocinio, tuvimos 1.200 consultas, y en ese año 300 casos para patrocinar. El año siguiente se duplicaría esta cifra. Existía solo otro equipo territorial en la DGN, además de Acceder y Riachuelo, que era el patrocinio especializado en casos de violencia de género, que atendían una oficina, pero tenían funcionarios que iban a atender a los barrios. Una de las temáticas, digamos, que explota, por así decirlo, y desborda con la crisis y pospandemia es la violencia familiar y la violencia de género. Y entonces la Defensoría General decide rediseñar, no tener un único equipo especializado en violencia de género, sino que los especialistas en violencia de género estén presentes en todas las defensorías. Entonces hay 4 defensorías, crea 4 defensorías más, que se llaman en realidad unidades de letrados móviles, porque legalmente no pueden tener el estatus de defensoría, pero en definitiva son 8 defensorías públicas, y además el mismo equipo Acceder, nosotros que atendemos en los barrios, todos recibimos plantel profesional especializado en caso de violencia de género, y además nos capacitamos en caso de violencia de género, con lo cual ahora la atención del equipo Acceder en los barrios se hace integral, es decir, abordamos todos los equipos, todos los tipos de casos que se nos presentan, salvo los penales, que tiene lógica, digamos, que esos sean derivados a los defensores penales de cada juzgado, porque además, si no, implicaría demasiadas tensiones y a veces muy difíciles de resolver, y demasiada exposición para nuestros mismos funcionarios cuando van al barrio. Con esto un poco lo que quiero llamar la atención es sobre lo importante que es la adaptabilidad de la institución a la demanda que se encuentra de acceso a la justicia. La institución, cuando decide tomar una política de este tipo, fija objetivos institucionales y prevé una estrategia inicial, pero se encuentra con una determinada realidad que a veces le dice otra cosa y le habla otro idioma, y eso impone hacer adaptaciones en nuestra estrategia, tanto para llegar de forma más efectiva a los representados, como para remover mejor esas barreras estructurales propias de nuestro mismo diseño institucional y de esas rutinas burocráticas enraizadas en las prácticas institucionales. Hasta acá, digamos, lo que ha quedado fuera de la introducción cuando hice referencia a las reglas de Brasilia ha sido los sujetos colectivos, porque el equipo Acceder, al ser un equipo de patrocinio de casos, sobre todo individuales, los casos, por ejemplo, como podría ser por el mismo diseño institucional de la ciudad, es más complejo el tema de, por ejemplo, los amparos, sean individuales o colectivos, eso los derivamos a distintas defensorías, que a veces son defensorías de la ciudad, a veces es una defensoría del Ministerio Público de la Nación. Pero en el equipo Riachuelo, además, vamos a tener desafíos similares, pero además, particularmente, digamos, va a aparecer fuertemente el problema de la representación de los sujetos colectivos. Pero para hablarles del equipo Riachuelo, voy a tener que hacer una breve introducción de la causa, porque es una causa muy conocida a nivel regional, pero bastante compleja, y creo que hay que hacerle una contextualización pequeña antes de empezar a hablar sobre cuál fue la estrategia de abordaje de acceso a la justicia para esta causa. Y para esto tengo que compartir pantalla. Acá, vamos en eso. Comparto pantalla. Sepan disculpar que no pudimos resolver esto de que se vea todo el PowerPoint, el programa en sí mismo, así que vamos a ver las filminas así. La causa, lo que nosotros llamamos causa Riachuelo, en realidad el nombre formal es causa Mendoza Beatriz, empieza en el año 2004 con una demanda colectiva por 17 personas particulares en una zona muy cerca de la capital federal, que queda en la provincia de Buenos Aires, que se llama Villa Inflamable, es el municipio de Avellaneda,
Y la demanda esta se focaliza en la problemática de la contaminación del suelo y del aire por metales pesados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce a esa demanda como parte de su competencia por ser una causa interjurisdiccional, es decir, porque hay demandados de jurisdicciones de nación y de jurisdicciones locales. Entonces, la Corte Suprema misma va a ser la que va a recibir esta demanda. En el año 2006 tiene una primera sentencia donde la reconoce y abre, digamos, a la participación de otros demandantes, sobre todo particularmente de ONGs interesadas en la cuestión ambiental. En el interín, casi llegando al año diciembre del 2006, pero efectivamente en 2007 se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como una forma de concentrar las responsabilidades tanto de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional. Como la sentencia entendía que los 3 condenados eran responsables, se crea esta autoridad única. Y en el año 2008, después de escuchar a todas esas ONGs y a todas las partes, la Corte Suprema da la famosa sentencia Riachuelo, que va a ser la sentencia que va a dar mucho para hablar, que va a ser muy importante a nivel institucional, a nivel del derecho ambiental, a nivel de los amparos colectivos, va a fijar una jurisprudencia, digamos, bastante fuerte y discutida, y va a ser una sentencia básicamente muy ambiciosa en términos estructurales, en la que se ordena, entre otras cosas, la recomposición ambiental de toda la cuenca, y dentro de esa recomposición ambiental están involucrados numerosos barrios precarios o asentados a la vera de los arroyos de la cuenca del Riachuelo. Vamos a ir con esta parte rápida, pero lo importante es que hay una sentencia ambiental que pretende la recomposición de todo el ambiente de una cuenca que es enorme, en la que actualmente viven casi 6 millones de personas, más del 10% de la población del país por lo menos, está calculado, que atraviesa parte de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dentro de esa sentencia, que es reconocida en general como una sentencia de tipo ambiental, aparecen también objetivos específicamente sociales que hacen a la vivienda y a proveer soluciones habitacionales. En el año 2010 se firma un convenio marco entre la CUMAR y distintos municipios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que en principio no estaban condenados en esa sentencia, pero que dicen nos queremos hacer cargo de la cuestión de la relocalización de los barrios. En la primera sentencia, la cuestión de la relocalización de los barrios, se hablaba en un lenguaje de erradicación de los barrios de la sirga, es decir, de los costados de los arroyos, como una cuestión propia de la necesidad del saneamiento ambiental. Pero al darle los municipios potestades arbitrarias para elegir cuáles eran los barrios sobre los cuales iban a intervenir, los municipios eligen según sus propios criterios de vulnerabilidad de esos barrios, no según el criterio de cercanía o no al río o a los arroyos tributarios del Riachuelo. Es decir, que va a haber barrios que van a estar dentro de la causa Riachuelo, dentro de esto que llamamos el Convenio Marco 2010, que no van a ser formalmente partes de la cuenca del Riachuelo, pero que van a ser parte de la causa Riachuelo, y al mismo tiempo también va a ocurrir que va a haber barrios a los que no están previstas soluciones habitacionales que están a los bordes del Riachuelo. Entonces acá comienza en la causa una doble vía. La vía netamente ambiental, que protege los intereses generales de la población en medio ambiente sano, y una vía más social, particularizada, territorializada, en barrios específicos. Acá, perdón, en la primera filmina, después en la sentencia del año 2008, como ven, lo primero que resalto es la Corte Suprema reconoce dentro del Ministerio Público de la Defensa la intervención del Ministerio Público de la Defensa en la figura del defensor de menores.
y entiende que la representación de los intereses generales de la población la va a tener el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado va a ser, vamos a ver dónde lo tenemos, acá está. La participación y el control de la sentencia va a estar a cargo de un cuerpo colegiado encabezado por el defensor del pueblo de la nación. Ese mismo año, el defensor del pueblo de la nación y al año siguiente el adjunto renuncian a la defensoría del pueblo de la nación y desde entonces no tenemos más defensor del pueblo de la nación, con lo cual el cuerpo colegiado queda conformado por esas otras ONGs que se habían sumado a la demanda. Lo cual ya, digamos, genera un problema de representación de esos intereses generales porque estas ONGs, por supuesto, tienen miradas fragmentarias y además no tienen tampoco la capacidad material de representar los intereses generales de la población. Luego, los intereses de los menores de edad están representados por la participación, entre comillas, automáticas del defensor de menores, pero lo que empieza a ocurrir es que aquellos barrios en los que se prevén soluciones habitacionales que implican a veces la relocalización entera del barrio o su relocalización parcial y otras veces su reurbanización, no se prevé un mecanismo de participación específico de esos barrios, de esos sujetos colectivos afectados por esa parte de la manda judicial que en su ejecución se tradujo como Convenio Marco 2010, que es este convenio de construir 17.771 soluciones habitacionales. Bueno, con esto la Corte en el mismo 2008 delega la ejecución de la sentencia en un juzgado federal, es decir, la saca del ámbito de la Corte, se la da a un juez federal que no pertenece al ámbito de la cuenca, eso debe haber sido una elección a propósito, y luego le exige a la ACUMAR, esta entidad que se había creado, digamos, con todos los estados involucrados en la condena, la creación de un plan integral de saneamiento ambiental llamado PISA. Dentro de ese plan integral de saneamiento ambiental, dentro de la manda de recomponer el ambiente, la ACUMAR coloca el objetivo urbanización de villas y asentamientos. Esto lo señalo porque no lo está colocando en ese plan dentro de la manda de mejorar la calidad de vida, que es, digamos, nuestra perspectiva, la perspectiva del equipo Riachuelo. Las soluciones habitacionales y la urbanización de villas y asentamientos debería estar pensado desde la óptica del mejoramiento de la calidad de vida y no en función y sometida únicamente a la recomposición del ambiente. Entonces, acá nos encontramos con que hay una gran amplitud geográfica que la sentencia abarca, todo, digamos, en un mismo juzgado, que en general no tiene un equipo especializado de esto. Los juzgados elegidos para la ejecución penal fueron cambiando, pero fueron en ambos casos juzgados penales, sin experiencia de ningún tipo previa en este tipo de cosas. Y la representación de los afectados está o a través de la Defensoría de Menores, que es la defensoría que intervenga frente al juzgado delegado, que tampoco tiene un equipo territorial específico para conocer todo lo que ocurre en todos esos barrios donde los efectos de las soluciones habitacionales van a ocurrir. El cuerpo colegiado, que no representa a las voces de los vecinos afectados de esos barrios, sino que representa intereses generales que tienen que ver con el medio ambiente. Y en un primer momento hay muy pocas audiencias judiciales con los territorios afectados y lo que se resuelve o lo que se dice en esas audiencias no resulta vinculante luego para exigirlo en sede judicial. Entonces, en un primer momento de la ejecución de la causa hay muy pocos canales de información y de participación, sobre todo efectiva de las personas afectadas. Por eso, en el año 2014 la Defensoría General crea este equipo que tiene una conformación interdisciplinaria cuyo objetivo es garantizar la presencia territorial de la defensa pública y garantizar el derecho a la participación y la información de esos barrios afectados por estas políticas habitacionales. Tenemos presencia en 38 barrios de conurbana bonaerense y un convenio que firmamos con la Defensoría de la Ciudad para que en los barrios de la capital federal ese trabajo lo hagan ellos. Bueno, acá me dicen que
creo que ya voy cerca del tiempo que se me dio, Mariel va a profundizar más sobre cuál es el trabajo que hacemos desde el equipo Riachuelo, y sobre todo, lo que me interesa resaltar ahora, antes de darle paso a Mariel, es que esto comparte una óptica similar o una evolución sobre la concepción del acceso a la justicia y la concepción del sujeto representado como un sujeto activo que debe tener voz propia y representación en el proceso judicial, un poco similar a esa evolución que fuimos contando o a esa necesidad de adaptación que fuimos contando en el equipo Acceder o de acceso a la justicia. Mari, si querés, te cedo la palabra y después, en todo caso, si me queda algo por decir, aprovecho algún minuto al final. Gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes de Argentina a todas y a todos. Comparto pantalla. Bien, no sé si ahí están viendo bien. También tenemos el mismo problema técnico. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque nos quedan pocos minutos. No vamos a llegar a poder desarrollar, digamos, todo el trabajo que realizamos, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Desde el equipo Riachuelo hemos denominado, después de tratar de teorizar un poco nuestra propia práctica y la práctica desarrollada, digamos, en los años de trabajo, que como dijo Mariano son desde el 2014, a nuestro trabajo como un trabajo jurídico comunitario. Este trabajo jurídico comunitario es lo que nosotros denominamos es un proceso de construcción conjunta que realizamos entre operadores jurídicos, que nos autodenominamos, digamos, operadores jurídicos, y las comunidades. Y este proceso trata de encontrar una estrategia jurídica que incluye, obviamente, a la faceta judicial, pero que la accede, y que a su vez se integra y se combina con otras estrategias llevadas a cabo por las comunidades en pos, digamos, de la lucha por los derechos. A ver, el trabajo jurídico comunitario, en principio, nosotros lo planteamos como un trabajo transdisciplinario. Como decía Mariano recién, somos varias las profesiones que integramos el equipo, y a partir de esta mirada, digamos, transdisciplinaria, decimos transdisciplinaria porque no es una mirada compartimentada, ¿no? Es una mirada que se integra entre estas disciplinas a través de debates, reflexiones conjuntas. Nos permite esta mirada una comprensión más amplia de la realidad con la que trabajamos, que no es solamente jurídica ni judicial. Concretamente, el trabajo jurídico comunitario integra dos grandes aspectos de trabajo. Uno que podríamos denominarle como las formas más tradicionales, digamos, de la asistencia jurídica, ¿sí? Que tienen que ver obviamente con escritos, presentación de demandas, recursos, oficios, gestiones administrativas, reuniones con funcionarios, entrevistas con familias, como para poder hacer a veces informes de trabajadoras sociales, etc. Pero a su vez se integra principalmente con acciones vinculadas a lo territorial. Esto quiere decir recorridas por el territorio, relevamientos de problemáticas socioambientales, organización de reuniones con vecinas y vecinos de los barrios, para poder conocer y entender las problemáticas que están ocurriendo, reuniones con redes institucionales. En los barrios muchas veces nos encontramos con redes de instituciones que trabajan ahí, también tenemos reuniones con esas redes, y participación en mesas de trabajo, que es una modalidad que se da en la causa Riachuelo específica, es una forma de participación institucionalizada en la causa, en la que los responsables del cumplimiento de la sentencia y las gestiones, digamos, administrativas, se reúnen
con los vecinos y vecinas de los determinados barrios donde están pensadas las obras de relocalización y reurbanización, a fin de generar canales de información y sobre todo para poder generar canales de participación. Estas son las grandes tareas del trabajo jurídico comunitario. Ahora, ¿cómo nos posicionamos como operadores, operadoras, frente a este trabajo? Y en principio destacamos que una característica es la de desjuridizar la definición de los conflictos. Es decir, de alguna forma entendemos que la dimensión social es compleja y está compuesta por varios fenómenos que no son solamente judiciales ni jurídicos. Entonces nosotros nos alejamos de las ideas que pretenden hacer que el escenario judicial sea ese escenario donde suceden, digamos, el desarrollo de todos los conflictos y posteriormente también su resolución. Antes Mariano un poco comentaba esto de la alfabetización y a su vez comentaba el hecho de cómo de alguna forma tenemos que aprender de aquellas prácticas barriales cuando queremos trabajar de manera territorial. Parte de las prácticas barriales tienen que ver con que lo judicial no ha sido, en principio casi nunca, el escenario donde se han definido sus conflictos y donde se han resuelto estos conflictos. Entonces, a lo que apostamos es que el aporte judicial haga un engranaje con las demás estrategias que llevan a cabo las comunidades, estrategias que en las que nosotros obviamente no participamos, porque como instituciones de defensa de derechos, nuestra expertise es la expertise judicial, pero sí, de alguna forma, hacemos que esto tenga un engranaje con las demás estrategias. Y ello evita, digamos, un poco acallar la voz de los afectados, desmovilizar, digamos, a la comunidad en sus estrategias, digamos, colectivas que siempre han sido. Entonces, de alguna forma, estamos siempre tratando de reflexionar continuamente sobre nuestras prácticas, muchas veces las estrategias que se eligen conjuntamente, o incluso las opciones que brindamos como asesores legales, no resultaron, no han sido las mejores. Esto lo digo con el diario del lunes, pero bueno, teniendo obviamente el diario del lunes, luego reflexionando críticamente sobre nuestros posicionamientos, hemos tratado de ir cambiando e ir aprendiendo un poco de determinadas prácticas. Por otro lado, y algo que también antes Mariano comentaba, bueno, cuando primero fuimos con los centros de acceso a la justicia, íbamos con una idea de cómo, cuáles eran las necesidades, expulsión, migrantes, etc. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Antes de entrar en contacto con una comunidad o entrar en contacto con un territorio, tenemos ideas respecto de cuáles son las problemáticas, y cuando luego entramos a abordar y abarcar, digamos, concretamente esas problemáticas en los barrios, nos damos cuenta de que capaz que son distintas. Entonces, una gran premisa que tenemos nosotros desde nuestro trabajo jurídico comunitario es que tenemos que tener en cuenta la especificidad de los territorios para poder modelar nuestro trabajo. Las tareas que realizamos en mayor o menor medida tienen que de alguna manera amalgamarse a la territorialidad específica, adaptarse a esa territorialidad. Las prácticas que desarrollemos o las estrategias que desarrollemos tienen que tener necesariamente relación con ese territorio en específico. Y ya que estamos hablando de las comunidades, obviamente vale la pena poder dejar bien claro qué es para nosotros una comunidad. Y lo primero que tengo que decir es, para nosotros comunidad no es homogeneidad. Nos alejamos un poco de ciertas ideas más románticas respecto de lo que son las comunidades, como territorios en los que hay grupos armónicos, solidarios, luchadores, organizados. Bueno, pues no. Hay territorios donde hay distintos niveles de organización comunitaria, a veces los hay en mayor medida y a veces en menor medida,
En los territorios hay muchas veces contradicción de intereses entre distintos sectores y grupos, hay disputas de representatividad, hay conflictividades internas. Y ahí entonces tenemos que un poco desplegar lo que denominamos como gestión de las diferencias. ¿Qué significa gestionar las diferencias? Si nosotros representamos intereses colectivos de un grupo, de un barrio determinado, tenemos que ver cómo de alguna forma hacer que los diferentes sectores que en principio podrían tener intereses diversos puedan de alguna manera dialogar. Me gusta dar el ejemplo de un barrio de Villa Inflamable, que antes Mariano justamente lo mencionaba, donde la causa inicia. Cuando se plantea, digamos, el convenio marco de relocalización y reurbanización, digamos, para los distintos barrios de la cuenca, se plantea la relocalización absoluta de Villa Inflamable. Sin embargo, el barrio estaba completamente en desacuerdo, digamos, con esta determinación. Ellos apostaban por la erradicación del barrio y en tal caso la relocalización justamente de las empresas que los rodeaban y los contaminaban. Pero al principio de todo este desarrollo, habían determinadas familias que tenían que relocalizarse porque eran determinados territorios, sectores, digamos, de territorios que el municipio necesitaba para determinadas acciones, y esas familias a su vez querían relocalizarse porque estaban viviendo de una forma bastante precaria. Como Defensoría acompañamos estas primeras relocalizaciones para asegurar, digamos, que las relocalizaciones sean acordes, digamos, al derecho de la vivienda adecuada. Y sin embargo, al acompañar a estas familias nos encontramos con un reto, digamos, por parte de la comunidad. Es decir, la mayoría del barrio nos cuestionó, digamos, por qué nosotros habíamos acompañado, digamos, a estas relocalizaciones, porque de alguna forma esto sentaba un precedente, digamos, lo que implicaba la relocalización del barrio, y esto es algo con lo que la mayoría de los sectores no querían. Ahí tuvimos que empezar a ver que para poder de alguna forma representar ambos intereses íbamos a tener que generar ciertas acciones y estrategias que los hagan dialogar. Hasta, bueno, pasado mucho tiempo en el cual, bueno, llegamos a un acuerdo general en el cual ya el barrio, digamos, entiende que la erradicación va a ser un hecho, porque hoy en día, después de muchas cosas que no vienen al caso, pero es un hecho, y sin embargo eso no va a impedir que ciertas familias se puedan relocalizar, ya que se encuentren en riesgo, digamos, socioambiental, su permanencia en el barrio. Pero lo traigo a colación porque este es un gran punto en el cual muchas veces tenemos que replantearnos. Bueno, finalmente lo que es la construcción del vínculo con la comunidad, un poco lo que recién mencionaba, esto implica el reconocimiento mutuo. Por un lado, nosotros reconocer, nosotras reconocer cuáles son las lógicas de actuación comunitaria, cuáles son los distintos grupos, los distintos sectores, cuáles son sus trayectorias de organización, y por otro lado, poder darnos a conocer como Ministerio Público. En principio también nos fue muy costoso entender quiénes éramos nosotros, quién es la Defensoría General de la Nación, somos la Defensoría del Pueblo, somos el Estado, somos responsables a su vez de todo esto que ocurre, ¿no? Bueno, un poco también tuvimos que darnos a conocer, que ellos pudieran comprender qué tipo de actor éramos, y sobre todo generar un vínculo, digamos, de confianza con nuestros asistidos y nuestras asistidas. En un principio también desde el equipo habíamos pensado, cada quien de los integrantes atiende a un municipio y a barrios determinados, nos vamos dividiendo, digamos, nos dividimos por municipio y por barrio, y al principio de todo habíamos pensado que era bueno, como de alguna forma, una rotación, ¿no? Cada tanto poder, el que estaba en un barrio luego ir a otro, como para poder compartir un poco las experiencias, que eso generara un poco de cambio, y capaz que incluso positivamente, digamos, para las estrategias. Y luego nos dimos cuenta de que eso no era tan posible,
porque este vínculo de confianza que generamos con nuestros asistidos es muy difícil, digamos, de sostener y de que comience a ser así. Con lo cual, bueno, la confianza es uno de los grandes trabajos que hay que realizar en lo que para nosotros es el trabajo jurídico comunitario. Y finalmente, termino con esto, cómo planificamos en conjunto con la comunidad. En principio, organizamos lo que son las problemáticas, y las tratamos de priorizar. ¿Por qué las tratamos de priorizar? Porque, bueno, la verdad es que las problemáticas de los barrios muchas veces son infinitas, y realmente ni nosotros como defensoría, ni los barrios como comunidad pueden llevar a cabo muchas estrategias distintas al mismo tiempo, con los mismos interlocutores, ¿no? Porque muchas veces son los mismos municipios, intendencias, ¿no? Con los que tienen que dialogar en pos de poder llevar a cabo, digamos, las estrategias. Entonces, una gran parte del trabajo consiste en, bueno, cómo ir priorizando las problemáticas según el momento, según la agenda, según la coyuntura. Tratamos también de plantear cuáles son los términos del planteo que nosotros vamos a hacer más jurídicamente y más judicialmente, y ver también cómo eso puede engranarse con los demás planteos que ellos puedan ser, tanto en su faceta más política y social con el municipio, o con otras formas de protesta que los barrios siempre, digamos, han tenido. Bueno, esto es todo, digamos, por ahora, para poder respetar el tiempo, y bueno, no sé si Mariano querés agregar algo más, o si vamos directo a las preguntas. No, para cerrar, simplemente contarles que no les pusimos fotos y un montón de material que tenemos sobre el trabajo en los barrios, porque imaginamos que siendo todos parte de las defensorías públicas, entienden a qué nos referimos cuando hablamos de barrios vulnerables, acá coloquialmente en Argentina, villas, barrios populares. Pero lo que se ha logrado a lo largo del tiempo, gracias a este trabajo de las defensorías, digo por este convenio que tenemos, que también, digamos, estamos muy apoyados también en parte con la Defensoría de la Ciudad, es que se cambia un poco el paradigma de la causa, en la que estos barrios eran algo así como un obstáculo para la verdadera recomposición ambiental de la causa y debían ser erradicados, a que sean actores con voz propia, y que cualquier proyecto de solución habitacional debe tenerlos en cuenta tanto para su planificación como para su ejecución. Todo lo que contó Mariel, en concreto, se traduce un poco, se resume en eso, en que sean actores, que tengan voz propia, que tengan poder de decisión, que sean tomados en cuenta en la causa como un sujeto y no como un medio para un objetivo que los excede. Y en ese punto, si bien la causa a nivel indicadores y a nivel estadístico hay un consenso generalizado de que ha sido un fracaso en cuanto a sus objetivos estructurales más ambiciosos, sí ha sido un éxito la intervención del Ministerio Público de la Defensa en tanto convertir aquello que era visto originalmente solo como un obstáculo para un objetivo ambiental, convertirlo en un actor en la causa, en una de las partes con voz propia en la causa. Bueno, para cerrar un poco cuál es el mensaje o el contenido. Hay una pregunta que dice: ¿cómo hacen para que el servicio de patrocinio, cuya demanda es creciente, no termine transformando el trabajo jurídico comunitario que pretenden en una defensoría igual que las otras de la ciudad? Bueno, una de las cosas las dijo Mariel, que es muy importante, le damos mucha importancia a que no solo la conformación del equipo, sino la práctica del equipo sea transdisciplinaria. Históricamente éramos 2, 3 abogados en el equipo, ahora somos 4, pero tenemos trabajadoras sociales, socióloga, licenciado en comunicación, antropóloga, y hacemos reuniones donde discutimos las estrategias para los barrios desde todos los puntos de vista. Entonces, de alguna manera eso, digamos, nos crea bastantes anticuerpos contra la tendencia a la juridización. Luego, el contacto con el barrio lo demanda, porque ahí tomás contacto en serio con cuáles son las demandas políticas del barrio y sus maneras de construirlas
y de vehiculizarlas, esto que contaba Mariel de los reclamos, cómo organizan ellos los reclamos. Entonces todo eso te coloca en un lugar, te ubica, en el sentido de que si vas a ser verdaderamente el representante de los intereses de esos actores, tenés que tener muy claro cuál puede ser tu colaboración ahí, y sin embargo que esa colaboración no implique una desmovilización política, ni que suplante a la movilización política. Y yo creo que hay, digamos, cierta conciencia en los miembros del equipo y cierto perfil de trabajadores de la defensa pública con el que vamos organizando a ambos equipos, que nos sirve, digamos, para evitar esa tendencia a la burocratización del trabajo de la Defensoría. En general son personas con mucha experiencia y mucha militancia previa, con mucho contacto con la realidad que se vive en los barrios. No sé si entendí el sentido de la pregunta, pero si iba por ahí, bueno, esta sería la respuesta. Bueno, muchas gracias, Mariano, Mariel. No sé si Mariel también querés aclarar algo con respecto a esta última pregunta. Si no, bueno, abrimos eso, el espacio que formulen más preguntas o comentarios. Bueno, como verán, hay mensajes de agradecimiento, que fue muy clara la exposición. Hay un comentario de Alejandra Morales, que también se pone, de Río Gallegos, que se pone a disposición del programa. Pero bueno, básicamente lo que queríamos mostrar, tal como dejaron bien claro acá tanto Mariel como Mariano, y en la introducción que hacíamos de mostrar, digamos, el trabajo que hace la defensa pública. Se podría decir que esto, como hablar como que este tipo de trabajo se inserta en un nuevo paradigma de la defensa pública, no solamente se van ampliando las competencias. Antes, hace años atrás, era una defensa pública acotada a defensa penal de una persona imputada de un delito, pero cómo todo eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando en los distintos países, al interior de Argentina, también en las distintas provincias, Chubut, Chaco, Río Negro. Bueno, son defensas públicas totalmente activas que salen a la calle, que se suben en auto y van tanto a provincias donde son muy amplias, donde es muy difícil que las personas que viven en distintas zonas accedan a la justicia, que vayan a un edificio en la capital de tal ciudad. Esto lo que implica es cómo la defensa pública va a los barrios y se acerca a donde están los conflictos, a atender a la gente. Así que por eso digo que como evidencia, como dejar lo que más queríamos transmitir, cómo la defensa pública trabaja en este nuevo paradigma de ampliación de competencias, ampliación territorial. Así que bueno, creo que no han aparecido nuevas preguntas. Como no hay ninguna pregunta extra, ¿puedo agregar algo? Como no, adelante, Mariano. Sí. Desde el equipo Acceder también ponemos nuestra expertise, digamos, por lo menos en los barrios de la capital. El que tiene la expertise en los barrios del conurbano es el equipo Riachuelo. Muchas veces también la ponemos a funcionar como un laboratorio de creación de proyectos nuevos. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para la ejecución de la suspensión de juicio a prueba, se llama Proyecto Dimas, que es para conectar a los imputados penales con centros de formación profesional donde salen con una habilitación formal. Tenemos el proyecto Puentes, que es para conectar a defendidos con sus defensorías que han perdido contacto y no saben quién es, o al revés, a las defensorías con sus defendidos que necesitan encontrarlos y tampoco saben dónde están. Entonces también, digamos, a partir del saber acumulado de estos años, que son casi 10 ya en el equipo Riachuelo y en el equipo Acceder 13, si no me equivoco, 12 años, se van generando también otras ideas, no solo para lo que ya hacemos, lo civil en un caso y los derechos sociales en el otro, sino también se van generando ideas de cómo la territorialidad puede aportar a un servicio de defensa más efectivo en otras áreas, por ejemplo en lo penal. O esto del proyecto Puentes en cualquier área de intervención de cualquier defensoría, conectar un representado con su representante que no saben dónde están, que requieren información, que hay que ir a buscarlos a veces a determinada esquina o a un parador, a una granja de rehabilitación, o acompañamos a veces a personal de la defensoría a entrevistarse con alguien que vive en alguno de estos lugares muy vulnerables y que no conoce cuáles son las estrategias para llegar hasta ahí.
También, por ejemplo, en el caso de Riachuelo, muchas veces cuando le damos intervención a la Defensoría de Morón, que actúa como Defensoría de Menores, también, digamos, hacemos los informes sociales, informes arquitectónicos, urbanísticos, me olvidé entre los profesionales que tenemos una arquitecta también, para que tengan las herramientas a partir de nuestras visitas al territorio, para que la Defensoría de Menores tenga las herramientas también para armar su caso. Bueno, nada, como no hay más preguntas. Hay una pregunta, acaba de aparecer, que pregunta concretamente en las dependencias que comparte con los CAG. ¿Cómo articulan con ellos los casos y abordajes? Bueno, en un primer momento, cuando llegamos a los CAG, y éramos una de las pocas instituciones de defensa de derechos ahí presentes, este primer cambio de paradigma que comenté antes se tradujo en: somos competentes en atender cualquier consulta que no haya nadie con mayor competencia en esa oficina en ese momento. Es decir, toda consulta por afectación o violación a derechos que no pueda responder el personal del CAG, que es muy variado, en algunos casos es muy completo y en otros son un equipo casi de guardia, de emergencia, nosotros la respondemos y en todo caso si hay que derivarla, la derivamos al lugar correcto. Entonces, en un primer momento fue ampliación. Todo lo que sea una violación de derechos es competencia nuestra. Luego, cuando asumimos el patrocinio jurídico de los casos para la justicia nacional en lo civil, eso implicó que requiriéramos al personal de los centros de acceso a la justicia, que así como tienen un abogado en cada centro de acceso a la justicia, toda la parte no judicial, toda la parte prejudicial, la parte de preparación del caso, de saber bien a dónde derivar y cómo asesorar, el personal del CAG se pusiera al hombro, por así decirlo, toda esa otra parte en conjunto con nosotros, pero nosotros debíamos focalizar nuestro esfuerzo humano, que siempre es limitado y siempre es finito, en la parte de la atención jurídica, en el asesoramiento para causas en las que después íbamos a poder representar a esa persona. ¿Cómo funciona esto? Así como dijo Mariel, para los barrios del conurbano, donde no podemos tener una receta general porque hay que conocer las particularidades del barrio, los barrios de la capital no son distintos, cada barrio no son distintos en el sentido que son todos distintos, y los CAS también son situaciones muy heterogéneas. A veces es un garage en una parroquia donde hay un abogado, una trabajadora social y un psicólogo que van una vez por semana, y a veces es una oficina de 3 pisos donde está la Defensoría del Pueblo de la ciudad, la Defensoría General de la ciudad, el ANSES, Migraciones. Entonces, adaptamos un poco nuestro ámbito de intervención de acuerdo a los servicios que veamos ahí presentes, siempre haciéndonos cargo, digamos, de que somos una institución de defensa de derechos y que nuestro compromiso institucional es con todos los derechos. En todo caso, luego vendrá una parte delicada, que es la derivación responsable de ese caso a la institución competente. Y derivación responsable quiere decir una derivación personalizada, una escucha activa, pero también una derivación no equivocada. Saber bien a dónde va a ser recibido ese caso, para no someter a las personas a procedimientos y esperas que, digamos, van a implicar un sufrimiento más. Entonces, para eso también viene el trabajo de coordinación con las otras instituciones. Muy bien, gracias Mariano. Bueno, no han aparecido más preguntas. No sé si Mariel querés acotar también algo más. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, solo queda, bueno, cerrar esta conferencia aquí. Agradecerle muchísimo tanto a Mariel como a Mariano por las excelentes exposiciones y la claridad. Ahí Mariel, como habrán visto en el chat, pegó el link. Ahí pueden acceder a mayor información en nuestra página web del caso, de lo que ellos han expuesto. Así que también quedamos a disposición. Cualquier cosa o dato adicional que quieran, nos pueden escribir un correo. Así que bueno, y también agradecerles a todas y todos ustedes por su tiempo, por estar aquí, por participar de esta conferencia. Y bueno, nos veríamos de acá a 15 días con una nueva conferencia magistral. Así que bueno, estamos por cerrada esta conferencia. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego.